El fin del sueño americano. Cada vez más difícil subir el escalafón social en Estados Unidos. Si empiezas desde abajo, solo tienes 17% de posibilidades de terminar entre los que más ganan. Usted en ese proceso conoció al actual presidente Putin. Hablamos con Javier Solana, ex responsable de la diplomacia de la Unión Europea, sobre el futuro de Europa. Yo creo que en Rusia falta lo que para mí es esencial de la democracia, que es el respeto de la ley. ¿Y quién es el mejor futbolista de todos los tiempos? ¿Messi, Maradona o Pelé? Aquí comienza Efecto Naim. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Gracias por dejarme entrar de nuevo en sus hogares. Hoy comienzo el programa con una cita de Ben Bernanke, un destacado académico que además es presidente del Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal. Bernanke dijo, un principio básico de Estados Unidos es la idea que todas las personas van a tener la oportunidad de triunfar gracias a su esfuerzo, a su capacidad, a su ingenio. A lo que Bernanke se refiere es a lo que se conoce, lo que conocemos como el sueño americano. La idea de que lo único que cuenta para el progreso humano es el esfuerzo propio, el talento. Esta es una idea central, fundacional de este país. La aspiración de que cualquier persona debe llegar a triunfar, puede triunfar por sus méritos y no por sus relaciones, por los contactos, la clase social a la que pertenece o por su color de piel. De nuevo, esto no sucede así, pero es una aspiración que hasta ahora se ha dado cada vez más. Estados Unidos siempre se ha mostrado con orgullo como el país de las grandes oportunidades, el país que sabe reconocer el talento, el país donde el hijo de un inmigrante que llega sin más recursos que sus ganas de trabajar puede progresar hasta acumular grandes riquezas o inclusive llegar a ser presidente, como es el caso de Barack Obama. Sin embargo, ese sueño americano parece que se está desvaneciendo. Cada vez hay más desigualdad económica en los Estados Unidos. Los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Y cambiar de escalafón social, moverse de escala social, de clase social, resulta cada vez más difícil. Algunos estudios recientes muestran que en Estados Unidos hoy hay menos movilidad social que en el pasado, o que en Europa, o que en Canadá o en Australia. Nuestra corresponsal Begoña Cortina nos explica en este interesante informe el por qué está sucediendo esto. Veamos. Es un principio fundacional de Estados Unidos, igualdad de oportunidades. Pero estudios recientes muestran que esto podría haber dejado de ser así. En Estados Unidos, los ricos cada vez son más ricos, los pobres cada vez más pobres. Ya gasté $20. Voy a estar comiendo chili por los siguientes 6 o 7 días. Ese es un cambio. Y lo peor, las probabilidades de salir de los estratos más bajos hasta llegar a la clase media alta son escasas. Si empiezas desde abajo, solo tienes 17% de posibilidades de terminar entre los que más ganan. En cambio, si naciste entre los que más ganan, tienes un 60% de probabilidades de mantenerte ahí. La comparación con otros países occidentales evidencia aún más la poca movilidad de los estadounidenses a estratos económicos superiores. Si nos comparamos con otros países de Europa o países donde se habla inglés, como Australia o Canadá, nos vemos muy mal en términos de movilidad social. Estamos por debajo de todos ellos, con la excepción de Italia y quizás Francia. Un 1% extremadamente rico y una inmensa mayoría en la que la desesperanza comienza a hacer mella. Los datos vienen a desmontar la premisa que Estados Unidos ha exportado al mundo como seña de identidad, que a base de trabajo duro el individuo puede mejorar sus circunstancias socioeconómicas sin importar su origen o procedencia. Es decir, podríamos estar ante el fin del sueño americano. Baltimore presenta, como pocos lugares, la desafección con ese sueño. A principios del siglo XX, una población vibrante nutría su industria. El cierre de las fábricas provocó la estampida de la población y el abandono de barrios enteros.
Hay muchísimas personas mayores que vinieron persiguiendo un sueño y han vivido aquí por 40 o 50 años y desafortunadamente han visto cómo el área se ha deteriorado. Lamentablemente, la nueva generación no tiene esa misma visión. Actualmente, nacer en un barrio pobre determina las oportunidades futuras. Estos niños practican yoga a diario como actividad extraescolar. Aseguran que les ayuda a superar el estrés. Te ayuda con la rabia. Si alguien quiere pelear contigo, hay que tomar aire y alejarse de ellos. Viven en barrios con un alto índice de consumo de droga, prostitución y pobreza. Lugares donde terminar la secundaria es un logro. La mayoría no acudirá a una universidad. Los ingresos de los padres son más importantes para el éxito de los niños en Estados Unidos que en los países en vías de desarrollo. Los hijos de padres con dinero tienen más acceso a oportunidades que los hijos de familias pobres. Alan Kruger es el presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca. Cree que la desigualdad puede ser un lastre para que Estados Unidos mantenga su posición como primera potencia económica mundial. Con un nivel más alto de movilidad de ingresos estaríamos menos preocupados por la desigualdad. Lamentablemente no lo tenemos. No solo es más difícil ascender económicamente, la crisis está haciendo que aquellas personas con pocos recursos tengan aún menos. En el centro del Padre McKenna alimentan, asesoran y atienden a diario a 103 varones, la mayoría sin hogar, lejos de los 68 a los que prestaban su servicio hace 7 años. Aquí viene gente buena que paga una renta de $1,200 o $1,300 al mes. Pero ¿cómo alguien que puede pagar un apartamento a ese precio está en esta situación? Muchos tuvieron que reducir sus gastos o perdieron el trabajo o tuvieron una emergencia médica. Entonces estamos hablando de gente a la que antes llamábamos de clase media baja, que ahora se pasó a la categoría de los pobres. Personas como William Moore. Perdí el trabajo porque la compañía prefiere contratar a gente de una agencia que hace el trabajo por mucho menos dinero. En esta empresa de Ohio, la crisis golpeó duro. En el 2008 redujimos a casi 10 el número de empleados. Ahora tenemos casi 40. Ray Krim es una de las muchas víctimas de la situación económica. Trabajó en una cadena de montaje durante 30 años. Hace 3 quedó desempleado. Nunca había escrito un currículum. Estoy haciendo un poco de trabajo de limpieza y mantenimiento y también buscando oportunidades en las escuelas. La solución para cerrar la brecha de la disparidad, según los expertos, podría estar en estos niños, concretamente en su educación. Deberíamos hacer que más gente termine el colegio con herramientas para enfrentarse al mercado laboral y que la universidad sea más accesible para todos. Pero la reforma educativa no es una píldora mágica de resultados inmediatos. Necesitará de la cooperación de partidos políticos en la aprobación de leyes y eso es particularmente complejo con el actual clima de polarización. Así que queda por ver si Estados Unidos consigue o no reactivar esa movilidad socioeconómica y si de no poder hacerlo perderá su puesto como líder económico mundial. Para Efecto Naim, Begoña Cortina. Gracias, Begoña. Muy interesante y, por supuesto, muy preocupante. ¿Qué hacer? El mundo tiene una larga historia de esfuerzos para acabar con la desigualdad, pero también tiene una muy larga historia de frustraciones, de fracasos en los intentos de disminuir la desigualdad. Lamentablemente, con frecuencia hemos visto que en vez de reducirla, estos esfuerzos aumentan la desigualdad, paradójicamente, tristemente. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, las mejores herramientas para lograr la disminución de la desigualdad son las mismas que sirven para acabar con la pobreza o disminuirla. Requieren una presencia del Estado, una presencia inteligente del Estado, donde no hay demasiado Estado, pero tampoco hay demasiado poco Estado. Hay un Estado inteligente que interviene de manera eficaz, donde ejerce una función redistributiva que es eficiente, que es honesta. ¿Cómo? Por ejemplo, garantizando el acceso a la educación, a una educación de calidad, a la atención médica también de calidad, proporcionando buenos servicios públicos, facilitando el acceso al crédito y sobre todo imponiendo impuestos progresivos
y colaborándolos de manera efectiva. Yo sé que es una receta conocida, hasta aburrida, pero es lo que funciona. Y con frecuencia es muy ignorada, sobre todo en los tiempos de crisis, pero eso es lo que hay que hacer. Después de la pausa les voy a presentar uno de los diplomáticos más importantes de estos tiempos. Por favor, no se vayan. Más adelante. Me preocupan en estos momentos lo que pueda ocurrir en Venezuela, lo que pueda ocurrir en Cuba desde el punto de vista político.